Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Corrales Aznar, profesor del Departamento de Economía y Empresa en la Universidad Europea y profesor asociado de la Universitat Oberta de Cataluña. Para mí es un placer poder exponer esta comunicación en el Congreso de Ciencias y Humanidades. Esta comunicación va a tratar sobre el mercado de trabajo y las políticas de regulación laboral en España, una aproximación crítica a los cambios normativos de las regulaciones laborales, de las relaciones laborales en el periodo 1977-2022. Es decir, abarcamos en un estudio que tiene que ser breve, pero abarcamos un periodo de 45 años de las relaciones laborales. En primer lugar, hay que señalar que las políticas públicas deben servir para resolver problemas. Las políticas de regulación laboral, las políticas de reforma laboral son unas políticas públicas específicas que intentan incidir en el marco de las relaciones laborales. Hay que tener en cuenta la gran importancia que tienen estas políticas, teniendo en cuenta los elevados datos de paro que siempre han existido en España. España siempre ha tenido tasas de paro superiores a las tasas de paro del resto de la Unión Europea. En este sentido, se analiza el papel central de las políticas de reforma laboral, de regulación laboral, en la creación de puestos de trabajo, en el emprendimiento, en la generación de empresas y en el desarrollo socioeconómico de los territorios, de las regiones, de las comunidades autónomas y de las nacionalidades que componen el Estado español. Las políticas laborales surgen cuando el mercado de trabajo no es capaz de crear suficientes empleos de calidad. Son políticas, en definitiva, que hacen referencia al conjunto de políticas macroeconómicas que se realizan en el ámbito laboral y específicamente aquellas políticas, aquellas reformas laborales que consisten básicamente en acordar normas en forma de leyes, en forma de decretos u otras disposiciones para mejorar la situación laboral y para apoyar la negociación de los actores sociales, de los agentes sociales que existen en el marco de relaciones laborales, fundamentalmente los empresarios, los trabajadores y los poderes públicos. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de políticas públicas de empleo o de políticas de regulación laboral? Hacemos referencia a diversos conceptos análogos: políticas laborales, políticas sociolaborales, políticas de ocupación, de mercado de trabajo, políticas de activación en el empleo. Y estas políticas de empleo, estas políticas públicas de empleo, hacen referencia a 4 tipos de intervenciones públicas. Por una parte, lo que vamos a estudiar aquí: acordar normas, acordar disposiciones para mejorar la situación del mercado de trabajo. Por otra parte, dedicar recursos, que pueden ser económicos, humanos o tecnológicos. Las políticas pasivas, que tienen una clara relación con la protección al desempleo o la jubilación anticipada. Y las políticas activas, con 6 ejes como son formación, orientación, mejora del marco institucional, emprendimiento, etc. Tratamos de verificar en esta comunicación, en este estudio, en qué medida las 21 reformas laborales que se han producido en España de cierto calado, si hablamos solamente de cambios y de modificaciones del marco de relaciones laborales, estaríamos hablando de una treintena de modificaciones legislativas,
pero vamos a estudiar las 21 reformas laborales que han tenido mayor trascendencia, que han tenido mayor calado. Hemos visto cómo esas 21 reformas laborales han contribuido a desregular en gran medida el mercado de trabajo, a precarizar el mercado de trabajo, y partimos de una serie de hipótesis de trabajo por parte de la investigación que hemos realizado y que abarca un periodo de estudio y una serie de entrevistas que hemos realizado desde el 2016 hasta el 2022. Pues bien, en esas hipótesis de trabajo decimos que las políticas de regulación laboral, las reformas laborales emprendidas en las últimas décadas, han sido poco ambiciosas y han desempeñado un limitado papel en el impulso de la actividad económica. Se han orientado fundamentalmente a flexibilizar las relaciones laborales en un mercado de trabajo muy precarizado, con desequilibrios entre oferta y demanda y con abundante población en paro. Y entendemos que las distintas modificaciones normativas han carecido de un proyecto coherente. No han sido suficientemente evaluadas y adolecen de cierto carácter rutinario y cierto carácter repetitivo. Estamos en un mercado de trabajo en donde intervienen estas políticas de regulación laboral, en un mercado de trabajo con altas tasas de paro que afectan fundamentalmente a jóvenes, inmigrantes, mujeres y parados de larga duración, con altas tasas de temporalidad, es lo que venimos a denominar precariedad laboral, con gran sensibilidad a los cambios cíclicos de la economía, es decir, cuando hay una recesión aumenta de forma considerable el desempleo, con una brecha de género evidente, es decir, las mujeres están más discriminadas en el mercado de trabajo que los hombres y con una brecha digital considerable. También analizamos aspectos como el envejecimiento poblacional, la baja movilidad regional de los mercados locales de trabajo, el alto nivel de personas sin estudios, el fenómeno de los ninis, ni estudian ni trabajan, y la menor productividad total de los factores. Y vemos también cómo la pandemia que hemos sufrido en estos últimos años y ahora la guerra de Ucrania han contribuido a acrecentar esas desigualdades, a generar incertidumbres, inseguridades, con un aumento de la precariedad laboral que se traduce, que se expresa en altos niveles, como comentábamos antes, de temporalidad, bajos salarios, dificultades de conciliar la vida familiar y la vida laboral. Y una característica del mercado de trabajo también es cómo existe un papel preponderante del sistema judicial en todo lo que afecta a los despidos, cómo la jurisdicción social tiene un papel protagonista en todo lo que tiene que ver con los despidos. Vemos estas 21 reformas laborales que, en resumen, se expresan muy claramente en la última reforma laboral del 2012, que fue una reforma laboral que agudizó esos desequilibrios entre oferta y demanda, que precarizó mucho el mercado y que aumentó los niveles de temporalidad y de parcialidad involuntaria en la contratación. Es evidente que las reformas laborales tienen mucho que ver con las formas de contratación. Por eso, en esta última reforma laboral, que además es una reforma laboral pactada,
la reforma laboral que se aprobó el 28 de diciembre del 2021 y que se ratificó en febrero del 2022 en el Congreso de los Diputados, es una reforma laboral pactada por la COE, los representantes de los empresarios, y por los dos sindicatos mayoritarios. Es una regulación laboral que intenta favorecer la negociación colectiva, favorecer el diálogo social, que intenta reducir esas altas tasas de temporalidad que todo el mundo reconoce que es un problema muy serio para la economía y para la estabilidad en las relaciones laborales, intenta mejorar el capital humano y la formación de la población activa, de la mano de obra. También introduce ciertos elementos de evaluación de las políticas públicas de empleo y quizás la asignatura pendiente que no aborda esta reforma laboral, porque bueno, es ambiciosa pero no llega tanto, es esa conexión entre las políticas activas de empleo y las políticas pasivas de empleo. El mercado de trabajo español, como hemos comentado antes, se caracteriza por esas altas tasas de paro, de temporalidad, por la menor productividad, y por eso es tan importante que se haya podido pactar esta reforma. Las reformas laborales por sí solas no pueden ofrecer una salida fácil a las crisis económicas, ni una salida fácil para generar empleo. Deben venir acompañadas de otras políticas macroeconómicas y también deben ir acompañadas, en otros contextos europeos lo hemos visto, de políticas de flexiseguridad, ofreciendo un marco de seguridad laboral a los trabajadores, pero también con cierta flexibilidad que permita adaptarse a los cambios productivos y a los cambios de ciclo económico. Las reformas laborales, las sucesivas reformas laborales que hemos visto desde 1977 hasta el 2022, salvo esta última, han tenido un denominador común. Han intentado reducir la precariedad laboral y la temporalidad y no lo han conseguido. Su resultado en ese sentido ha sido negativo. No han logrado reducir la temporalidad, ni han logrado reducir la precariedad laboral, ni han logrado reducir esos desequilibrios entre oferta y demanda de trabajo que históricamente tiene España. Como hemos comentado antes, la pandemia ha acrecentado bastante los problemas del mercado de trabajo y las desigualdades. La evolución de las políticas de empleo históricamente han ido de la mano del estado de bienestar. Y en gran medida los problemas sociales que tenemos en España, los altos niveles de desigualdad y de pobreza en España guardan una estrecha relación con la estructura productiva. Los efectos principales que han tenido las reformas laborales en el periodo estudiado es reducir la calidad del empleo, aumentar la precariedad, reducir los costes salariales y flexibilizar la negociación colectiva. Y el empleo que se ha creado es un empleo en gran medida, un empleo de poca calidad y un empleo poco productivo. La reforma laboral del 2012 ha supuesto una profunda desregulación, un despido más barato, una ruptura de la causalidad para que las empresas puedan recurrir al despido procedente con una relajación de los requisitos y una modificación de las condiciones contractuales, dejando mayor poder, mayor margen de maniobra al empresario, con facilidades a las empresas para reducir plantilla. Por eso,
los estudios realizados indican claramente que, teniendo en cuenta que los salarios en España son inferiores a la media europea, la Administración, los poderes públicos deben tomar iniciativas para mejorar la capacidad de consumo, para impulsar la negociación sectorial de los convenios y para subir los salarios a aquellos que dependen del Estado. Los empleados públicos, el salario mínimo interprofesional y el ingreso mínimo vital. Y, como hemos comentado antes, las mujeres padecen discriminación laboral y brecha salarial y debe haber políticas específicas para que las mujeres puedan acceder con igualdad de oportunidades al mercado de trabajo. Las características de las políticas de empleo en general en España están claramente condicionadas por la falta de recursos económicos y humanos, la territorialización débil de esas políticas de empleo, la carencia de evaluaciones en los resultados y los déficits en materia de orientación laboral y de formación con contratación. También entendemos que es necesario una mejor gobernanza democrática de las políticas de regulación laboral, con un papel más activo de los agentes sociales, una mayor agilidad en la gestión de los fondos Next Generation y en la implementación del pilar europeo de los derechos sociales, con igualdad de oportunidades, con condiciones de trabajo más justas, con protección e inclusión social, con una mayor productividad. En definitiva, lo que vemos es que el mercado de trabajo necesita políticas de regulación laboral eficientes y en esa línea va la reforma laboral del 2022, en la línea de reforzar la negociación colectiva, de reducir la temporalidad y restablecer la causalidad en las contrataciones. También habría que apostar por mejorar el diagnóstico y la evaluación de las políticas de empleo ejecutadas y mejorar la productividad, mejorando salarios y mejorando el desarrollo económico y el capital humano de España. En definitiva, como digo, esta reforma laboral del 2022 ya ha tenido efectos positivos en el primer mes de aplicación, enero, y en el segundo mes, febrero del 2022. Se ha aumentado considerablemente la contratación indefinida. La contratación indefinida suponía el 9% desde el 2012 hasta el año 2021, solamente el 9% de la contratación global, y en el primer mes de aplicación de esta reforma laboral del 2022 ha subido a un 15% y en el mes de febrero ya la contratación indefinida ha subido a un 21%. Es decir, es evidente que se está impulsando la contratación indefinida y se está reduciendo los niveles de temporalidad. En definitiva, toda esta aplicación de la reforma laboral va a depender mucho también de factores externos, como es cómo se aborda la crisis derivada por la pandemia y de la guerra de Ucrania. Efectivamente, estos dos fenómenos, estos dos procesos, especialmente la guerra de Ucrania, puede afectar de lleno a la recuperación económica y al mercado de trabajo. Muchas gracias por su atención y aquí estoy para ayudarles en lo que ustedes estimen oportuno. Muchas gracias.